Bienvenido, Emprendelover, a este episodio de hoy. Quiero saber si a ti te ha pasado que de repente te encuentres en tu emprendimiento, trabajando en tu proyecto. Y no sé, se me ocurre que estás haciendo tal vez un podcast o un post para tus redes sociales, pero también atendiendo llamadas, pero también preparándote un buen café. Eso lo necesitamos siempre, forever. Pero también checando la contabilidad, pero también haciendo de community manager, obviamente para las redes sociales, de técnico, contador, copywriter. Dios mío, de repente nos encontramos en tareas multitasking al extremo. Generalmente a todos los emprendedores cuando vamos iniciando solos, esto es lo que nos pasa. Si te identificas con esto, entonces este episodio es para ti. Quédate al final, que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Tania Reséndiz, soy mentora de marketing digital y vamos allá. La realidad del emprendimiento multitarea. Pues bienvenido a este episodio. Me encanta que estés aquí, podamos hablar de esto que casi nadie nos advierte en el momento de emprender. Y bueno, yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuántos sombreros te has puesto o en el transcurso de la semana para lograr ese emprendimiento? Porque sí, es verdad que al emprender, pues resulta que empieza todo en una idea, pero para bajar esa idea, obviamente nos damos cuenta que hay muchísimas situaciones o dentro del proyecto o temas que no dominamos. Y hay de dos sopas. Una, aventarte la curva de aprendizaje para tú mismo hacerlo, que en muchos casos así sucede. Eso te lleva un buen tiempo, por supuesto depende de la dificultad, depende del tiempo que tengas y del entendimiento o facilidad que tú tengas para ese tema, el dominio, ¿ok? O dos, que lo delegues, que en este caso muchas veces se dificulta porque como emprendedores de primera vez, obviamente, pues al inicio lo que se invierte es en el mismo emprendimiento. Y a veces no tenemos ese presupuesto para contratar o subcontratar a alguna otra persona. Entonces, por ende, terminamos haciendo todo. Y te platico una anécdota que a mí me pasó la semana pasada. Estaba en una reunión con un cliente, en una reunión virtual. Yo me encuentro en Macedonia y mi cliente está pues del otro lado del charco, ¿no? Y bueno, se me fue la luz. Entonces, en ese momento, me tuve que mover, aplicarme con el celular, ¿no? Para poder continuar la llamada con ese cliente y decirle, dame un minuto porque hubo un problemita con la conexión y pues conectarme desde el teléfono, ¿ok? Y obviamente en lo que buscaba velas, buscaba alguna luz con que poder alumbrar aquí. Pues el cliente no lo notó realmente. Yo fui sincera, se fue la luz. Me dijo, oye, si quieres lo posponemos, pero no había tanto tema. Es parte de ser multitasking, ¿no? O sea, el poder resolver algo que sucede de forma inmediata o buscar esa solución, esa posible solución. ¿Y qué pasa como emprendedores? Tenemos una gran ventaja, la mayoría podría decir, tenemos como esa inquietud de ser autodidactas, ¿no? De investigar, de ver más allá y no quedarnos, si no sé, pues no sé, ¿verdad? O no tengo dinero, no delego y hasta aquí quedé. No, nuestra mente y nuestra personalidad creo que es más inquieta. Entonces es favorable porque en muchas ocasiones hace que brinquemos esa barrera, ¿no? O esa zona desconocida de confort en donde nos tenemos que mover para resolver algo, lo que sea. Y en el tema del emprendimiento, el multitasking, se trata de eso. Se trata de sacar el emprendimiento como se pueda, de la mejor forma, para no atorarte y quedarte atrás. Vamos a hablar de los roles más sorprendentes que tenemos que desempeñar. ¿Qué te parece? Segurito tú has hecho uno. Me encantará leerte si así es.
Vale, comenzamos con el técnico informático. Hablemos de ese momento en donde la computadora solicita actualización unos minutos antes de algo importante que tienes que hacer, o de las automatizaciones o engranajes que tienes que hacer con las herramientas digitales que muchas veces tenemos que investigar de antemano porque no entendemos un carajo. Bueno, ese es el técnico informático. ¿Te ha pasado? Vamos al siguiente. ¿Qué me dices del contador a medianoche? Exacto. Te preparas un buen café, pones todos tus documentos en orden y tratas de cuadrar las cuentas en dado caso de que tengas que presentar alguna situación fiscal. Y bueno, así es el pan de cada día de los emprendedores, tener que sacar la calculadora y poner en orden todo el desorden que probablemente estás llevando hasta ese punto que lo necesitas. Uno clásico es ser psicólogo de clientes. Así es. Bueno, terminas, no sé de qué manera, platicando de situaciones personales, dándole consejos porque resulta que te platicó su vida, sus problemas personales y nos salimos totalmente del tema foco, que es por lo cual te contrató. Dime si te ha pasado. Y vamos con Community Manager 24/7. ¿Cómo no? Resulta que tal vez estás en una cena navideña, en la compañía de tu familia, ¿no? Y dices, sabes que voy al baño, pero sabes que no vas al baño como tal, más bien vas a contestar los mensajes porque resulta que hiciste una promoción navideña y tienes que estar también pendiente de tu negocio. Entonces tú también eres responsable de contestar los mensajes a los potenciales clientes. ¿Qué tal? Y bueno, lo más divertido es que estos son algunos, pero hay muchos más roles y los terminamos haciendo todos en un mismo día, la mayoría de días. Dime si no, dime qué más roles faltan, son muchísimos, pero aquí bueno, nada más estamos como divirtiéndonos un poquito, recordando esa parte del emprendimiento, del multitasking, esas tareas, ¿verdad?, que tenemos que aprender qué hacer si queremos sacar el negocio adelante. Entonces, nos toca hacer lo que tengamos que hacer. Y esta parte me gusta. Vamos a contar algunos testimonios y anécdotas para que veas que no estamos solos y que no eres el único loco. Ni yo soy la única loca en este mundo de emprendimiento. Vamos a ver qué nos tienen estas personas que están en el anonimato, pero que podemos contar su historia. Bueno, vamos a hablar de María. Ella es dueña de una pastelería. Entonces me platica que estando en medio de una transmisión en vivo, estaba enseñando cómo decorar un pastel y en ese momento empieza a humear el horno porque había dejado algo. O sea, la gente pues no sabía qué era, ¿no? Intentando apagar el horno con el pie, mientras no quitaba la sonrisa, abría ventanas, ¿no? Seguía hablando. Y los alumnos, pues bueno, creyeron que era un efecto especial. No, nada que ver con el horno, pero eso vivió ella, ¿no? Entonces el multitasking es estar en vivo, estar haciendo una actividad cuando está otra. Y por supuesto algo puede salir así. Puede salir mal porque el tiempo se va. Tal vez, probablemente ella no lo midió o se le olvidó por estar haciendo esa actividad importante que era el live. Bueno, ahora vamos a platicar de Carlos, que tiene una agencia de diseño. Resulta que él va de vacaciones con su familia, pero pues en medio de esas vacaciones tenía una cita que era importante para un prospecto. ¿Ok? Un potencial cliente. Entonces tenía esa reunión precisamente para cerrar una venta, cerrar ese contrato, ¿no?, que él deseaba. Entonces, pues lo que él hizo fue en el hotel, en lo que estaban en la playa, que era una planta baja, y bueno, su familia estaba ahí, él se mete al baño, pone una sábana atrás, pues para que no se vea en dónde está y que tenga esa privacidad. Y pues estaba, ¿no?, en el live, estaba platicando con este prospecto cliente y él no contaba, ¿no?, que llegaba su hijo de 5 años abriendo la puerta y diciéndole, encontré un cangrejo. Y pues, ¿qué pasó? Que el cliente, bueno, firmó por supuesto porque le encantó trabajar con personas reales. Entonces ese detalle le gustó porque notó, ¿no?, su profesionalismo, que no importa que estaba de vacaciones, pero lo atendió y lo atendió bien, ¿no? Entonces eso pasa en el multitasking. ¿Qué más? Vamos con Ana,
una coach de negocios que en algún momento estaba dando una conferencia de gestión del estrés. Pero dando esa conferencia, ella estaba viviendo una crisis de estrés, precisamente porque tenía un tema gravísimo con su página web que querían hackear. Y en ese momento estaba resolviendo desde su celular. Entonces, esas ironías de la vida, ¿verdad? En donde tenemos que seguir con un temple, en este caso ella, con la gente, y al mismo tiempo resolver esto que también era sumamente importante para ella. Imagínate eso. Entonces, pues se dividía en dos, pero conservando el temple respecto al estrés. Vaya ironía. Ahora vamos a hablar de algunos consejos para sobrevivir al caos de multitarea. Dado que ya he pasado por esto, de verdad, en el intento de no volverse loco, bueno, hemos aprendido también y es lo que quiero compartir contigo. 1. Abraza el caos con humor. De verdad te lo digo, cuando estés haciendo 5 o 6 o 7 cosas a la vez, de verdad ríete de ti mismo. Tómatelo con humor, créeme que te va a alivianar la existencia. Te lo prometo. Inténtalo y me platicas cómo te va. 2. Documenta todo. Resulta que en algún momento tuve un problema técnico, el cual resolví, pero me costó bastante trabajo. Lo dejé y 3 meses después me volvió a pasar, pero no me acordaba por no haberlo documentado. Entonces, mi sugerencia es cuando tengas algo trascendental, técnico o lo que creas que sea importante, documéntalo por si vuelve a suceder, ya lo tengas a la mente. 3. Reconoce cuándo pedir ayuda. Sé que somos muy capaces de hacer muchas cosas, pero a veces de verdad no es necesario quebrarte la existencia o hacerte las cosas mucho más difíciles. Hay cosas ya muy técnicas tal vez que te llevan demasiado tiempo. Si ves que de plano no puedes, busca ayuda. Algún amigo, algún conocido. Y si no, pues sí, en ese momento decidir buscar algún técnico o alguien a quien pagar que te pueda dar esa solución, ¿vale? Pero estás dando solución a ese tema y no es para siempre. Es nada más pasajero para dar vuelta a esa página y continuar. Celebra tus victorias. Este punto es súper importante. Debes entender que esta habilidad es sumamente valiosa. Mucho. Si has sobrevivido al caos de multitasking y de muchas tareas, quiere decir que has aprendido bastante. Los emprendedores tenemos la capacidad de adaptación cognitiva superior después de años de práctica multitarea. Entonces es muy valioso hacer malabarismos con múltiples responsabilidades. Y quiero recordarte, como más allá de broma, ¿no? De que hacemos muchas cosas a la vez. Y eso solemos hacer los emprendedores. Creo que en algún momento de tu proyecto va a llegar un punto en donde sí necesites delegar, donde vayas expandiéndote y por supuesto crear un equipo maravilloso en donde ya las responsabilidades sean compartidas. Un negocio va a crecer muchísimo cuando tú tengas esa capacidad de ver qué es lo que tú puedes hacer mejor y qué pueden hacer mejor otros por ti o por el proyecto en conjunto que tengan, ¿no? Entonces piensa en esto para ver tu proyecto en grande. Y la próxima vez que pienses y te veas siendo contador, community manager, launch manager, copywriter, técnico, informático, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, piensa esto. Todos los emprendedores estamos en el mismo barco queriendo sacar a flote nuestro proyecto haciendo malabares. Entonces, no estás solo. No te preocupes, no eres el único loco. No soy la única loca. Habemos muchos y no tanto, No somos tantos en el mundo. O tal vez no, pero no estás solo. Y platícame, me encantará leer tus experiencias de multitasking. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? ¿Qué has dicho, por Dios? O sea, yo no sé cómo voy a resolver esto. Y te sientes como pulpo, como un meme, no sé si lo has visto, de Bob Esponja. Es un GIF, creo, en donde está planchando, barriendo, ¿no? Y haciendo todo. Porque bueno, también, o sea, soy mamá, ¿no? O sea, tenemos familia, amigos, actividades fuera del negocio. Entonces son muchos sombreros que ponernos. Y te entiendo perfecto. Así es que cuéntame tu historia. Y espera, que te tengo una sorpresa.
Si eres emprendedor, emprendedora o estás iniciando, no sabes por dónde empezar, tengo un regalo para ti. Hice un kit para emprendedores digitales que es totalmente gratuito y te va a dar muchísima claridad en tu proyecto, en tu negocio, para que tenga unos cimientos súper fuertes que los vas a necesitar si piensas a largo plazo, ¿ok? Ese link te lo voy a dejar en la caja de descripción y también en el primer comentario para que vayas por él. Recuerda que es totalmente gratuito. Me hubiera encantado que me lo hubieran regalado a mí, pero bueno, en este caso te lo doy a ti. Y bueno, te recuerdo también, si te está gustando este episodio, que lo compartas con la persona que tú consideres que le puede ayudar, ser de utilidad. Me va a dar muchísimo gusto. Regálame un like, suscríbete a mi canal. Y bueno, no me voy sin antes mandarte un fuerte abrazo, un besote en donde quiera que te encuentres y nos vemos en un próximo episodio. Chao.